Como podemos escuchar, el sonido es estruendoso. Ahora mirar cómo me estoy poniendo. Un lugar bonito, Y como podemos ver allá al fondo tenemos el balneario, una construcción que tiene algunos años. Esto sería algún complejo. Viajeros, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión me he desplazado hasta el balneario de Panticosa, cerca de la localidad de Panticosa, en la provincia de Huesca, Aragón, España. Hoy voy a visitar estos bonitos parajes naturales. También visitaré unos cuantos saltos de agua y una espectacular cascada. Así que amigos, este vídeo promete. Para quienes les gusta el contacto con la naturaleza, este es tu contenido. Acompáñenme con el vídeo hasta el final. Aquí comenzamos. Bienvenidos. Y bien, ya aquí estamos a la entrada del balneario. Y desde aquí ya a mi izquierda, girando un poquito la cámara, vemos unos bonitos saltos de agua. Y mucho más arriba todavía queda un poquito de hielo en las cumbres. Comentarles que aquí hay una zona de aparcamiento. Cuando yo he grabado el vídeo no he pagado nada, porque han dicho algunas personas que esto se paga es en época cuando la gente viene a esquiar, o sea, en invierno. Vamos a recorrer estos bonitos parajes naturales. Aquí les comparto este panel informativo que nos dice Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala. Podemos apreciar allá al fondo la bonita cascada. Creo que toda esa agua es producto de los deshielos. Una vez más compartiéndoles contenido de naturaleza. Para quienes nos gusta este tipo de recorridos, este tipo de rutas. Llevaba ya días sin salir a hacer una rutica por motivos personales, motivos de trabajo y todas esas cosas. A veces no tengo tiempo para poder muy a menudo salir a hacer estos recorridos, pero bueno, aquí estamos amigos para llevarles contenido a todos ustedes, mis estimados espectadores, a todos mis suscriptores, y bueno, para el que no está suscrito también, y de antemano pues oye, me puedes echar una mano suscribiéndote a mi canal. El sonido es ensordecedor. ¡Wow! Pero qué parajes tan espectaculares, amigos. Ahora quiere alumbrar un poquito el astro rey. Amigos, compartiéndoles la espectacular cascada por acá, por Panticosa. ¡Wow! Como podemos escuchar, el sonido es estruendoso. Voy a continuar un poquito más para compartirles un poco más de cerca o desde otro ángulo. Unos bonitos lugares, como siempre suelo yo decir, lugares que te quedarán grabados en la retina por siempre. Bien amigos, luego de haber visitado la espectacular cascada, ahora vamos a recorrer un poquito por aquí el entorno, y el lugar donde nos encontramos se llama, como podéis ver, Puente de la Laguna. Vamos a ver de qué se trata. Parecía que era una ermita, pero no es ermita. Y ahí vemos la fuente. Claro, esto mana desde la roca mismo. Ahí podemos apreciar. Y aquí está la fuentecica. ¡Wow! El agua caliente, algo increíble.
Por aquí podemos también apreciar el horizonte, esos bonitos paisajes allá al fondo. Y vemos que el astro rey parece que quiere dejarse ver. Continuamos, amigos, disfrutando de estos entornos naturales por acá, por el Pirineo aragonés. En algún momento en los medios de comunicación hablaban sobre los baños de bosque. No sé si habéis escuchado alguna vez, y si no habéis escuchado, pues investiga. Continuamos. Enseguida me agito a lo que subo a las alturas, y como podemos ver allá al fondo tenemos el balneario. Desde aquí unas bonitas vistas, unas vistas espectaculares del entorno. Wow, unas amplias vistas. Y es que escuchamos ahí nomás, a unos 30 metros más o menos, está la cascada que antes hacíamos la toma de esa parte de abajo, solo que está algo así. Continúo con la caminata y por aquí se escucha algún saltico de agua. ¡Wow! ¡Qué bonito, ¡Qué llamativo, amigos! ¡Wow! El sonido es ensordecedor. ¡Wow! Pero es impresionante, espectacular, amigos, estos entornos naturales por acá, por el Pirineo aragonés. Definitivamente vale la pena venir a visitar estos hermosos parajes naturales. Y aquí ya me voy acercándome un poquito más para compartirles unos bonitos saltos que se generan del pequeño barranco. Hasta aquí es lo que se puede llegar. He estado hablando antes con una pareja también y han llegado hasta aquí. Amigos, continúo con mi aventura por acá, por estos espectaculares entornos naturales. Ahora nos vamos a dirigirnos a otro salto de agua. Esperemos a ver si el tiempo nos permite, porque como podéis ver, desde que he llegado a este lugar está un poco oscuro. De hecho, nos ha caído un poquito de agua, pero bueno, de momento hemos podido documentar algo. Y bueno, vamos a ver si podemos llegar al salto de agua. Así es que esto no ha terminado todavía. Continuamos, amigos. Allá al fondo podemos ver una construcción ya que tiene algunos años. Se ve que está deshabitada. Me imagino que esto sería algún complejo de hospedaje en su momento, hace años atrás. A destacar lo verde de estos lugares. Te comparto estos paneles informativos para referencia si alguna vez vienes a visitar estos lugares. En la dirección que voy, a mi derecha, dejaríamos las instalaciones del balneario. Como podéis ver ahí, aquellas son las instalaciones del balneario. Y yo continuaría o continúo de frente. Así que esa es la referencia que te doy. Si alguna vez
vienes a visitar estos lugares. Enseguida ya escuchamos el sonido ensordecedor que provocan los saltos o alguna cascada, porque estamos a la par del río. En edición te dejo el nombre del río. Unos parajes espectaculares. Voy a acercarme un poco más, aunque claro, el sonido del agua, de los saltos, es bastante ensordecedor, pero bueno, eso es lo que hay cuando visitamos estos parajes naturales. Naturaleza, amigos, en estado puro. Para quienes nos gusta disfrutar de la belleza de la naturaleza. Ahí arrimado, ha hecho rima. Naturaleza, naturaleza, amigos. Y bien, amigos, luego de haberles compartido este espectacular salto de agua, ahora nos vamos a dirigirnos hasta otro sitio. Como podéis ver, el camino o el sendero es bastante pedregoso, pero bueno, la aventura continúa. Un lugar muy privilegiado, tiene bastantes saltos de agua. Ya me había dicho un señor ahí en los aparcamientos que en el entorno de este balneario hay 12 saltos de agua, incluido la cascada. Y aquí me estoy aproximándome a un mirador. Bien acondicionado este mirador, y claro, desde aquí unas vistas espectaculares del horizonte, amigos, como podemos ver. ¡Wow! Un lugar bonito, Lugares espectaculares los que les estoy compartiendo a ustedes, mis estimados espectadores. Muchísimas gracias, amigos, por suscribirse a mi canal. La aventura continúa. A ver qué más me encuentro un poco más adelante. He estado dialogando con estos senderistas, estos viajeros, gente que le gusta también la montaña. Y bien, yo les voy a compartir ahora una cascada impresionante, pero claro, el lente se empaña. Pero bueno, amigos, eso es lo que hay. ¡Wow! Ahora mirar cómo me estoy poniendo. Así he quedado, amigos, luego de haberme asomado aquí para poderles compartir aquel salto de agua o aquella cascada. Mira, esto es lo que yo llamo una aventura total, amigos. No es que esté lloviendo, es la lluvia que genera la cascada. Así que, amigos, este tipo de aventuras es la que yo hago cuando salgo por estos lugares espectaculares, por estos parajes naturales. Desde aquí les comparto desde otro ángulo. Amigos, aquí lo dejamos de este vídeo. Me despido de todos ustedes desde este bonito espejo de agua. Muchísimas gracias por hacerme compañía en mis viajes, en mis aventuras y en mis andanzas. Ojalá les haya gustado mi contenido y este vídeo en algún momento les pueda servir
como guía si alguna vez vienen a visitar estos hermosos lugares. Muchísimas gracias una vez más y conmigo nos estaremos viendo en una nueva aventura. Sean muy felices y pórtense bien, que nada les cuesta. Adiós.